el verso número 8, sí, verso número 8 al verso número 10 también. La semana anterior sí, nos concentramos en el verso 7 y vimos algo del verso número 10 inclusive, pero vamos a concentrarnos en el verso número 8. ¿Viene? Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo número 10, verso número 8 al 10. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Verso 9, léalo. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Hasta ahí la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro, por favor, y hagamos una breve oración. Sí. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias ante todo por las misericordias concedidas en este día. Permite, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo, en esta preciosa noche, tu pueblo pueda ser enriquecido conforme a las misericordias y Dios que tú nos pides. Oh Padre Celestial, háblanos a través de las Sagradas Escrituras. Que sea, Señor amado, mi Dios, tu pueblo, aún tus pequeños, quienes también, Padre, estén dispuestos a aprender de este eterno Evangelio, quienes puedan obtener el día de hoy, también, Señor amado, su madre petición. Dios, depositamos pues en tus preciosas manos y te damos gracias una vez más en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, segunda carta a los Corintios, capítulo número 10, verso 8, dice la Biblia: porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, nos dice aquí, para la edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Sigo leyendo, el verso 10 voy a volver a leer. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Hoy vamos a enseñar, vamos a predicar por el tema, ¿sí?, la autoridad, ¿sí?, dentro de la iglesia. La autoridad dentro de la iglesia. Cuando usted lee el contexto del cual, como usted ya lo sabrá por estudios anteriores, Pablo deja establecido, ¿sí?, todo aquello, ¿sí?, que el Señor le había otorgado en cuanto al ministerio, ¿sí?, para poder regir, ¿sí?, sobre la iglesia. Usted entenderá por medio de estos versículos que muchos de ellos, hablando de los que vivían en Corintios, la iglesia en Corintios, para algunos de ellos Pablo no era una gran relevancia en cuanto a su principio, en este caso de apóstol, que había recibido, ya que por medio de ello Pablo ha de comenzar una especie como de autodefensa del ministerio y, como no, dejando entrever de que él, al igual que cualquier otro, tenía los mismos derechos de un apóstol. Recordará usted también por medio de la carta de qué manera muchos en la iglesia consideraban a Pablo un hombre carnal, al ver que lo que escribía no iba acorde con lo que si él era como tal, como persona. De ahí que más adelante, si usted me acompaña rápidamente, solamente como para tener la pauta de la premisa en esta noche, sí, en el versículo 11 se nos dice, venga conmigo por favor, sí, versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, dice acá, lo seremos también en hechos, estando presentes. Ahora, hoy vamos a predicar, vamos a enseñar acerca de este principio de autoridad en la iglesia. Cuando Pablo menciona en el verso número 8, y venga conmigo por favor,
¿sí? Donde se nos dice, porque aunque me glorié, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual él deja entrever que dice ahí, si lo puede leer, la cual el Señor nos dio para edificación. Ahora, ¿esto es cierto o falso? O Pablo está inventando el asunto. Ahora, cuando uno va y venga conmigo, por favor, de primera mano quiero una regla general. Cuando uno va a la carta a los Romanos, capítulo número 13, carta a los Romanos, sí, vamos a manejar obviamente la escritura para ello. Romanos capítulo número 13, vayamos por favor a la escritura. ¿Lo tiene? Carta a los Romanos capítulo número 13, verso 1 al 2. Aquí hay un principio, luego de adentrarnos más adelante ya en la vida espiritual. Quiero rescatar un significado general. Dice el verso primero, sométase, ¿sí? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, lo interesante de este pasaje es la demanda que se hace. Si quiero, por favor, que usted entienda la anchura o la profundidad del verbo someter. La Biblia escritura, la escritura nos dice, sométanse. Ahora, la autoridad puede obligar, y quiero hacer la pregunta, ¿puede obligarnos a someternos? ¿Qué piensa usted? ¿La autoridad puede obligarnos a someternos a ella? Claro que sí. Y lo hará si así lo desea, pero ¿por medio de qué? De la fuerza. Si la autoridad deseara ser obedecida, lo hará y obviamente agotará el recurso, sobre todo de la fuerza, para poder hacerlo. Ahora, mi amado hermano, la idea de este pasaje bíblico es que la iglesia no debe de ser de alguna forma resistente a ese sometimiento, sino que por ello nos hace como una especie de invitación, diciendo, es como que nos digan, entren ustedes por sus propios pies, en este caso, a la autoridad para obedecerla. Ahora, mire que esto es un término general, porque esto va a implicar, querido hermano, esta disposición va a implicar a todo lo que, en este caso representa autoridad. Sea autoridad secular, hablando de las potestades terrenales o las autoridades terrenales, como también de las autoridades espirituales. Y ojo, aquí yo quisiera abrir un poquito el abanico, ¿no? Para poder abarcar el asunto. Cuando a usted se le dice autoridad espiritual, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué le viene al pensamiento? Mucha gente dice, hermano, yo me someto a la autoridad celestial. E inmediatamente, ¿qué figura le viene a la mente cuando habla de autoridad celestial o espiritual? Sea práctico y rápido con su respuesta. Es como que usted le coja por aquí y diga, si usted se somete a las autoridades espirituales, usted puede responder, claro, yo obedezco todo lo que Dios me dice. ¿Sí? Pero aquí hay un principio que se puede desdoblar en dos partes. Cuando se habla de autoridad, más allá de la terrenal, voy a dejar a un lado la terrenal, me voy a concentrar en la autoridad espiritual. Mi amado hermano, aquí hay un doblez. La autoridad espiritual está manifestada en dos áreas, en el cielo y en la tierra. En el cielo, obviamente, por nuestro Dios, no digo que Él no gobierne la tierra, solo quiero dejar asentada la enseñanza. Pero el primer principio de autoridad viene de lo alto, ¿verdad? Viene del cielo. Pero adicionalmente, aquí viene el doblez, Dios también ha dejado autoridad sobre la iglesia. ¿Sí? Y en ese sentido, la autoridad que Dios depositó en la iglesia no está en el cielo. ¿Está en dónde? Está en la tierra. Y es decir, que la iglesia también tiene un vínculo al cual someterse en la tierra, más allá de la autoridad terrenal. La gente cuando habla de someterse a autoridad piensa en el gobernador, el alcalde, el prefecto, el presidente, hablando de nuestro entorno. Si hablamos de otros países, puede hablar de pronto de reyes, de príncipes, en otros lados sí hay este tipo de, diríamos así, de potestad. Aquí obviamente no lo hay, pero son reemplazados por otros, en este caso otro tipo de autoridades.
Pero la idea general de Romanos capítulo número 13, verso 1, es que la iglesia, el día que la palabra está escrita a la iglesia, le dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores, y avanza diciendo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, mira que he hecho un paréntesis al decir que cuando se habla de autoridad espiritual, está más que sobreentendido que implica la autoridad que viene del cielo, es decir, la autoridad celestial, pero también la autoridad espiritual terrenal, la cual vendrá, en este caso, por intermedio de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de aquellos que Dios ha puesto en la tierra, en su iglesia, para ejercer también autoridad. Claro, la autoridad o las autoridades de la iglesia no tienen el aval de la autoridad terrenal. No tienen, diríamos así, el peso contundente, ¿sí?, de presión que sí lo puede llegar a tener una autoridad terrenal. Diríamos de esta manera, la autoridad terrenal da vigor, da fuerza a las propias autoridades creadas por él. Por ejemplo, si un juez es una autoridad que ha sido creada por la autoridad terrenal, y la autoridad terrenal se encarga de hacer valer la autoridad de ese juez. Parece un jueguito de palabras, pero no es así. Por ejemplo, un hombre es, en este caso, investido para que sea juez. Un hombre común y correcto. Usted sabe perfectamente que un hombre que ejerce la autoridad de juez, sí, no es un militar. Claro que hay jueces militares, pero hablo de un ámbito más secular. Sí, pero él, si él dice, tal persona va presa, la autoridad, en este caso que corresponde, que es la policía, ¿qué hace con esa autoridad? ¿Qué hace con esa orden del juez? Pregunto, ¿el juez es policía? ¿Es policía el juez? No, no lo es, pero ha estudiado para poder ejercer autoridad aún sobre la policía. ¿Y la policía qué hará en este caso? Ellos se someterán a esa autoridad para poder ejercer la orden que esa autoridad ha declarado. Ahora bien, eso en cuanto a la autoridad, vuelvo y repito, terrenal. Pero si el pastor dijera, métalo preso, ¿y usted quién es para meter preso? ¿A dónde quiero llegar? La autoridad terrenal no reconoce la autoridad espiritual. Ni la que está en el cielo, ni mucho menos la de la tierra. ¿Sí? ¿Me explico? Mi querido hermano, pero la iglesia no puede pasar por alto la autoridad. Sea la del hombre, o sea la autoridad que Dios ha establecido en su iglesia en la tierra. Ahora bien, mire que he hecho primeramente una presentación introductoria de qué es la autoridad. Ahora bien, cuando uno va a Romanos capítulo 13, por favor, mira que ahí nos encontramos como referencia de partida. Dice el versículo número 2, hablando del mismo tema, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y aquí viene una paradoja, viene un interrogante, viene de pronto algo que nos puede causar algo de asombro. Pregunto, ¿Dios escogió al alcalde? Dios escogió. Bien, aquí viene la interrogante y la disyuntiva que hasta puede en este caso causar mucho asombro. ¿Dios escogió al gobernador? ¿Dios escogió al prefecto? Dios se encargó, mi amado hermano, de pronto de escoger, sí, a los legisladores, a los asambleístas y cosas que diríamos así, que vienen ligadas a ese ambiente. No, ¿quién lo escogió? El pueblo. Mire el escenario, dejo claro a esto y me voy netamente a la parte, ojo, de la autoridad en la tierra. Dios escogió al apóstol, Dios escogió al evangelista,
Dios escogió al maestro. Dios escogió al pastor. ¿Quién tiene mayor autoridad? ¿Lo que escoge el hombre o lo que escoge Dios? Quiero que sopese esto. Amén. Para que entienda si la magnitud de autoridad que el hombre, mi amado hermano, debe de tener en cuanto a su sometimiento, debe de contemplar. Pero, y hago digamos así, especie de escenario gráfico, para que usted a veces pueda entender si que a veces la iglesia está más dispuesta a obedecer lo que el hombre elige como autoridad que lo que Dios ha elegido como autoridad. Quiero que sopese, porque muchos pueden decir, hay que obedecer, el alcalde ha dicho que tal cosa y tal cosa. Y el hombre, hablando del hombre cristiano, se allana o cumple con mayor energía las disposiciones de un hombre que está en autoridad, conforme a lo terrenal, que lo que le puede aconsejar o decir un pastor. ¿Me explico? El hombre puede estar más dispuesto a obedecer la ley del hombre, ¿sí?, que a la ley que Dios ha establecido por medio de su iglesia. ¡Qué contradicción! Cuando vamos a la Escritura, en Romanos capítulo 13, verso 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean, y por eso esta conclusión, acarrean condenación. Yo le pregunto a usted, dice aquí condenación para sí mismo, yo le pregunto a usted, ¿por qué, hablando de razonar en el texto bíblico, por qué alguien puede acarrear condenación? ¿Porque usted cree que se va a ir al infierno porque no pagó la luz? Sea sincero. No. ¿Verdad? Usted dice, no, hermano, ¿por qué el infierno? Porque se me olvidó pagar el agua. No, hermano. Mire, cuando usted lee este texto en la parte final, pregunto, ¿está ligado a qué cosa esto? ¿A qué está ligado? ¿A someternos a qué cosa? A la autoridad. Y me pregunto, ¿y usted cree que se va al infierno porque no viene de pronto un sábado a predicar, a evangelizar? Pregunto yo, ¿usted cree que se va al infierno por esto? ¿O cree que va a recibir sanción por esto de Dios? Donde Dios le va, sí, a dar, diríamos así, lo va a disciplinar por aquello. Muchos dirán, no, tampoco. Pocos podrían llegar a decir, bueno, hermano, pienso que de parte de Dios algo pudiéramos recibir como disciplina. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Y querido hermano, para Dios, si da igual si usted obedece o no obedece, ojo, obedece o no obedece a leyes terrenales o a leyes espirituales. Y cuando digo que le da igual, no digo que no le resta importancia. Estoy diciendo que para Dios es la misma pena no obedecer a la ley terrenal que no obedecer a las leyes espirituales. ¿A dónde quiero ir con esto? Y querido hermano, cuando vamos y acompañen al texto de Corintios capítulo número 10, recuerda que ahí estamos analizando. Sí, cuando vamos a Corintios capítulo número 10, me he llevado bastante tiempo en la introducción. Verso número 8 le dice acá, el Señor, porque aunque me glorié, sí, aun cuando me sentí orgulloso, leyendo transliterar el texto, aun cuando me sentí orgulloso, algo más, dice acá, todavía de qué cosa se sentía orgulloso. De nuestra autoridad. Ya vamos a ver si realmente esa autoridad fue dada por el Señor o no. Dice acá la Escritura, la cual el Señor, es decir, no ningún hombre, sino quien, llamado hermano. El Señor, sí, ya vamos a ver a qué Señor se refiere, nos la dio. ¿Para qué de esa autoridad? Para edificarlos, y sigue diciendo, no para vuestra, es decir, no para destruirlo. Ahora, ¿es verdad que el Señor le dio su autoridad? ¡Claro que sí! Cuando uno va y me acompaña, por favor, venga conmigo, en Efesios capítulo número 4, carta a los Efesios, capítulo número 4.
Carta a los Efesios, capítulo número 4. ¿Me encontró? Miremos por favor detenidamente versículo número 11 al 12. ¿Lo tienen? Ahora, antes de leer el texto, el contexto, ¿sí? Antes de leer el texto, el verso 11 y 12, que es donde voy a leer, el contexto, es decir, lo que viene hablando el texto bíblico, ojo, es de la autoridad que Dios le dio a ¿quién? A Cristo. ¿Sí? Y en función de esa autoridad que Cristo ha recibido, ojo, el Señor, una vez subido al cielo, deja autoridad en la tierra. ¿Por qué le digo esto? Pues voy a leer el contexto como para poder, en este caso, sí, de pronto despejar interrogante. Tiene el verso número 9, dice, y eso de que subió, hablando de la ascensión de Jesús, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, como que Cristo sí lo ha llenado o lo ha cubierto todo. Plenitud. Ahora, en función de eso, ahora sí, lea el verso 11. Y él mismo constituyó, ¿sí? Y utiliza un término, ¿sí?, legal, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y también maestros. Verso 12, ¿para qué puso esas autoridades? Luego de que el ojo lo cubrió todo, ¿para qué las puso? A fin de perfeccionar, es decir, de hacer perfectos a quienes, a los santos. Pero ¿para qué los quiere hacer perfectos a los santos? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, desde el verso 9 he leído. Primeramente, ¿qué entendemos del verso 9 y 10? De que el Señor lo ha llenado, lo ha cubierto o lo gobierna todo. Seguidamente, el verso 11 y 12, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace? Llenando o cubriéndolo todo. ¿Qué hace ahora? Designar, ¿qué cosa? Autoridades. Obviamente, todas de carácter terrenal. Porque la verdad, en el cielo se necesitan maestros. Yo creo que no. Se necesitan profetas, y ahí está la palabra que sale de la misma boca de Dios. Se necesitan profetas. Ya no. ¿Para qué el don de lenguas allá arriba? Pregunto yo, ¿para qué el don de interpretación de lenguas? Ya no es necesario. Por eso que dirá en otros textos, yo no estudio lo de lenguas, que las lenguas cesarán. Sí, dones cesarán, ya no es necesario. Pero mientras la iglesia está acá, Dios, por medio de su Hijo, que lo ha cubierto todo, ha puesto autoridades quienes lo representen. Y ahí ha nombrado, entre otras, porque hay, mi hermano, obviamente un sinnúmero de actividades en esta tierra que hacer en representación de Dios. Sí, ha denominado, por lo menos ha enumerado a 5 de ellas. Obviamente en este orden: apóstoles, profetas, evangelistas, sí, pastores y maestros. La pregunta es, ¿cómo usted ve estas designaciones? ¿Las ve como autoridad? ¿Cómo usted las ve? Porque al parecer, ojo, si mucho pueblo no lo ve como Dios lo ve, no lo ve como Dios lo ve, mi amado hermano, son autoridad. Y ya leíamos en Romanos capítulo 13, verso 1, ¿qué le dice el Señor a la iglesia? Sométase toda persona, aquí está el punto, a las autoridades. Claro, entendemos que la escritura es para la gente que ha podido de alguna forma, ¿qué cosa?
si ha podido rehacer o renacer en su mente, en su cuerpo, en su espíritu, y ve la Biblia como algo ciertísimo y obviamente digno de ser obedecido. Si usted le dice, por ejemplo, vigilante, oiga, sujétase a la autoridad y pronto viene por ahí alguien predicando la palabra, usted está loco, le va a decir. Él no tiene, ¿qué cosa? Él no tiene autoridad. ¿Verdad? No hay un uniforme de pastor con algo que diga autoridad de esto, ¿no? O tenga una placa o algo semejante. No hay. Sí. ¿Qué gran diferencia, podría decir, entre las autoridades que Dios ha impuesto ante las autoridades terrenales? Pero la iglesia debe someterse a la autoridad que Dios ha impuesto, sea secular o sea espiritual. Claro que sí. Ahora, ¿qué peso, qué vigor, si diríamos así, en qué puesto o en qué postura está tú, en este caso tu conciencia, para someterse a esa autoridad? Eso obviamente dependerá de todo hombre o mujer, individualmente hablando, sí, de qué tan obediente sea. Cuando vamos a la Escritura, entonces podemos obviamente considerar que cuando Pablo dice, a mí se me dio autoridad, y no del hombre, sino la autoridad dada por quien, dice 2 de Corintios capítulo número 10, verso número 8, la cual, dice el verso 8 en la parte ya media del texto, la cual el Señor nos dio. Y claro, Pablo sabe bien para qué le dio la autoridad. ¿Para qué se la dio? Para edificar, ¿qué cosa? La iglesia, dice, para la edificación y no para, ¿qué cosa? Y no para su destrucción. Entendiendo, vuelvo y repito, que a Pablo se le imputaba, se le decía que él, sí, por medio de sus cartas, ¿qué cosa era considerado? Era un hombre severo, duro, pero de cuerpo presente, sí, era despreciable. Verso número 8 continúa diciendo, no me avergonzaré. ¿De qué cosa no se avergonzará Pablo? ¿De qué? ¿De qué se viene hablando? De la autoridad que Dios le dio. Sea que me tengan ustedes, lo que dice Pablo es, sea que ustedes tengan en sí como alguien digno o indigno, a mí no me interesa. Yo en Dios sé lo que soy y Dios me ha dado autoridad para edificarlos. Claro, a veces edificar algo no es bien recibido por la gente. ¿Por qué? Si usted recibe una casa, diríamos así, vieja, casi que en ruinas, y quiere edificar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué tendrá que hacer? Maquillar las paredes viejas y decir, bueno, sigamos aquí poniendo los bloques. ¿Qué tiene que hacer por la casa? Tiene que tirarla abajo a veces. Y si está mal los pilares, ¿qué hará con los pilares? Los tira abajo. Me recuerdo antes de la Puerta de Bastión, cuando recién nos ganaron el terreno dinero, si había un pedacito de losa fundida, ¿sí? En tierra. ¿Sí? Y ahí estaban, ¿cuántos pilares había? 2, 4, 6 pilares tenían. Más o menos tenía este diámetro, del poste de aquí hasta la pared. Y obviamente, pilar, sí, 6 pilares. Lo curioso de esto es que los pilares con las manos los tumbados. Con las manos. Si los cogimos y ¡plum! Al suelo. Se fue el pilar. Pregunto, ¿se podía edificar sobre esos pilares? Pablo tenía la autoridad en Dios, obviamente, para edificar vidas. El problema de muchas vidas es que sus cimientos no valían. Y claro, tirar abajo estos fundamentos de hombre, sí, habrían de causar, de alguna forma, sí, en este caso, un rechazo por algunos de ellos. A nadie le gusta, yo le pregunto, y sea sincero, ¿a quién le gusta que le digan, sí, en su cara sus errores? ¿Ah? Aquí realmente con honestidad y con orgullo, que si hermano, dígame, si estoy mal, dígame, porque la verdad lo acepto. Y no solo que lo acepto, sino que luego de aceptarlo, voy a hacer todo lo que Dios hay que modificar para que esta situación cambie. Pregunto, ¿todos están con esa misma disposición en una iglesia? No. Podríamos decir que son
pocos los que honestamente podrían llegar a pensar y decir, pastor, déme nomás en el nombre de Jesús, porque yo sé que lo necesito y esto me va a servir para cambiar. ¿Verdad? Poco. La gran mayoría, si al escuchar cosas que lo confrontan, dirán, ¡ay, pastor! Usted sí que no tiene filtro, me gusta nomás las cosas. Es decir, lo va a receptar no de una manera positiva. Le va a encontrar algún pero, y claro, ese pero será obviamente, sí, de pronto una pared que no, a usted no le va a dejar receptar o edificarse con el mensaje, y por ende el pastor va a tener con usted una constante, diríamos así, resistencia. Mira, Pablo estaba siendo tratado duramente por estos hombres de Corinto. Tanto así que cuando uno sigue leyendo en el versículo número 9, ojo, porque aquí Pablo quiere resaltar la percepción de estos hombres. Sí, cuando hablo de percepción hablo de lo que ellos sentían por él. ¿Sí? Porque hay quienes a la verdad, y quiero ser bien honesto con esto, hay quienes aman al pastor. En la iglesia es así. Hay quienes ni fu ni fa dicen mucho, ¿no? Hay quienes siguen también el pastor y hay quienes odian al pastor. Es así de sencillo. Y está bien, le cuento. Si a Jesús le hicieron lo mismo, sus discípulos lo amaban, no todos. ¿Verdad? No todos, porque por ahí salió uno que buscó la primera oportunidad y lo vendió. ¿Verdad? No todos lo amaron. Sí, pero obvio, esto es normal. En una iglesia es normal que digamos que se encuentren, hermanos, de este tipo de tendencia. Y claro, el pastor no es el indicado como para poder decir, usted no me ama, usted sí me ama, usted es mi amigo, usted no es mi amigo. No, al pastor tiene que dar albergue y cobertura a todo. Pero el pastor no solapa el asunto. Cuando están las cosas mal, ¿qué hace? Tiene la autoridad de llamar la atención. Y hay vías para hacerlo. Bíblicas, claro está. Y claro, la última de las vías es la más, digamos así, es la más dura. ¿Cuál es esa? Bíblicamente hablando, ¿cuál es la más dura? Exponer, ¿qué cosa? Públicamente, ¿qué cosa? El pecado. ¿A quién le gustaría que le hagan público su pecado? A nadie. Pero son las vías. Ahora, bíblicamente, Pablo va a exponer la resistencia de estos hombres. Y la verdad, lo está haciendo público, porque lo está haciendo a través de las cartas que tenían que ser, ¿qué cosa las cartas? ¿Para qué tenían las cartas? Para recibirlas y guardarlas. Tenían que ser leídas públicamente en medio de la congregación. Ahora, en el versículo, acompáñenme de Corintios, estamos, capítulo número 10, verso número 9, dice la Escritura, para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta, es decir, como que te quiero hacer tener miedo por carta. Dice la Escritura, porque a la verdad dicen, las cartas son, ¿qué cosa? Las cartas son duras y fuertes. En otras versiones dice, las cartas son difíciles de escuchar. Dice en otras versiones. Son duras, difíciles de escuchar. Diría cualquiera, ¿quién me mandó? Es como de veces mandan mensajes de WhatsApp. No, a ver, y como a veces suele pasar también, vamos a pensar, ¿quién me está escribiendo? Ni me diga lo que dice. No quiero saber nada. ¿Sí? Ahora, cuando vamos, mi amado hermano, y acompáñenme por favor, ¿sí?, a la Escritura, cuando uno va a la carta a los hebreos, venga por favor, sí, porque es necesario, quiero resaltar esto, me parece de gran bendición el poderlo leer. En Hebreos capítulo 13, voy a tomar unos casos, unos ejemplos de eso. Porque a estos hombres en Corinto les pareció muy duro poder recibir de Pablo instrucciones. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 13.
¿Me encontró? Carta a los Hebreos, capítulo número 13, verso número 17. Estos textos, la verdad, poco o nada se predica, pero como vamos a analizar Hebreos, los vamos a topar de ley. ¿Ya lo tiene? Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 13. Venga conmigo, por favor, al versículo número 17. Verso número 17. ¿Ya lo encontró? Dice el texto: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pregunto, ¿a cuántos le rueda fácil por la garganta esto? Sea honesto con usted mismo. ¿A cuántos les rueda fácil por la garganta esto? ¿A cuántos se les hace fácil digerir esto? Si usted se le ha hecho fácil, no, pastor, tranquilo, que si creo yo en Dios, que Dios lo ha puesto, y si usted dice esto, pues así debe de ser. ¿A cuánto se le hace fácil esto? Si a usted se le hace fácil esto, usted ama al pastor. Sea sincero, no me responda aquí. Contéstele a su propio corazón. ¿Sí? Miren que leíamos Romanos capítulo 13. Y de manera general, ¿qué decía el texto? Sométase toda persona a las autoridades. ¿Qué dice Hebreos 13, verso 10? Yo sé que lo quiero borrar de la Biblia, pero ya está ahí. Ya está ahí, se fregó. Ya lo tiene ahí. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el texto? Me voy a encantar cuando llegue a predicar esto ya en el día domingo. Sí, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Claro, porque la carta no solamente había de ser en los hebreos, sino para todas las iglesias. Y ya hemos visto que el Señor fue el que puso a las autoridades dentro de su iglesia. Ahora, más adelante dice el texto, sí, porque ellos, y le da la causa, de pronto, cuando muchos dicen que esto no está pasando. ¿Qué es lo que dice la escritura? Porque ellos velan por vuestras almas. Dice acá, como quienes han de dar cuenta para que, y esta es la causa esencial, ¿por qué deben de sujetarse en este caso a las autoridades espirituales? Saque el nombre del pastor para que no me tire mal. Si ¿por qué el Señor le ordena que deben de sujetarse a la autoridad espiritual? Para que el trabajo que ellos hacen no sea, a la verdad, hecho de mala gana. Yo no sé si usted en algún momento ha visto gente que saca a sus animalitos a hacer sus necesidades por las mañanas. ¿Verdad? Sí, se ha podido ver esos escenarios, ¿sí? Donde va un señor o una señora, dependiendo si con una cadenita lo tiene a la mascota y lo va jalando, ¿verdad? Pregunto, cuando usted ve estos escenarios, obviamente no son tan agradables, pero si ¿usted ve algún tipo de resistencia en eso? Por lo general, no. Sus mascotas obedecen, ¿verdad?, a sus amos. Y estos son guiados por una cadenita. Cambie la situación. Sí, no digo que sea un perrito. Cambie la situación y ve a veces a un padre como un hijo. Esos hijos berrinchosos. Esos hijos que de alguna manera van haciendo, como dicen, escándalo, llorando, y el padre igual tiene a su hijo con su mano, pero el muchacho va como que haciendo un freno con los talones. ¿Cuántos se han topado con ese escenario? La pregunta: un padre que quiere criar a su hijo con ese tipo de resistencia, pregunto, ¿hará su labor con cordialidad? ¿Podrá ejercer su labor, ese padre o esa madre, podrá ejercer su labor con las facilidades del caso? Obviamente que no. Esa es una de las razones bíblicas esenciales por las cuales Dios
le dice a cada miembro de la iglesia: sométanse a sus pastores. Hermano, no haga esto. Y el hermano igual lo hace. ¿Me explico? Hermana, si tiene esta situación y la hermana no quiere observar esa situación. ¿Me explico? Pregunto, ¿la iglesia podría ser un ente facilitador para el pastor o no? Obviamente que no. Si la iglesia se resiste, si el miembro de la iglesia se resiste a no sujetarse, entonces, ¿de qué tipo de pastor, entre comillas hablando de autoridad, podríamos decir que esa oveja tiene? Hay quienes pueden decir, mire, de manera muy general, él es mi pastor. Y si va y le preguntan al pastor, pastor, sí, porque esa es su ovejita, el pastor puede tener la potestad de decir, esa no es mi oveja. Jesús fue muy claro y muy contundente, porque mis ovejas oyen mi voz. Esas son las dos detonantes para saber si realmente la oveja, por así decirlo, está sujeta a la autoridad del pastor. Son dos cosas. Oyen la voz de su pastor y siguen a su pastor. Eso implica obedecen a su pastor. Y querido hermano, la Escritura en Hebreos 13, verso 17 nos dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos porque ellos velan, es decir, ellos tienen cuenta de sus almas como quienes han de dar cuenta a quién, al que les puso, obviamente, para que las administre, para que no lo hagan, es decir, para que ellos no ejerzan su autoridad o su pastorado. ¿De qué manera? ¿Ah? ¿Cómo el Señor quiere que lo hagamos? Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay muchos pastores que simplemente toleran la labor eclesial, la toleran, porque ellos saben que sus miembros de la iglesia, ¿sí?, no se someten. Así de sencillo, no le obedecen. Mi amor hermano, por eso le preguntaba, ¿en qué posición, en qué postura usted tiene a sus líderes espirituales? Como le comenté hace un ratito, si para usted es fácil someterse a la autoridad del pastor, evidentemente usted es una persona que está bajo el marco de exigencia bíblica en cuanto al sometimiento de la autoridad. ¿Qué tan fácil a usted se le hace en este caso identificarse con este texto? Dice la Escritura más adelante, mi querido hermano, venga por favor conmigo, vayamos a otro texto de referencia. No sé si el Señor me está hablando, pero yo creo que sí está hablando. Creo, ¿no? Sí. Cuando vamos a la Escritura, venga conmigo por favor a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Más adelante de Hebreos. Primera de Pedro, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Mirando los primeros versículos, dice el verso número 2. Y esto es un trabajo conjunto, ¿eh? Primera de Pedro, capítulo número 5, verso número 2, dice el Señor, ¿qué dice? Apacentar, utiliza un término obviamente que era muy común para el pueblo, sobre todo para el pueblo judío, el cual era utilizado para el pastoreo de las ovejas, ¿sí? Deben de comer pasto, lo que dicen, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cuál es la demanda para el pastor? Cuidando de ella. ¿Y cómo quiere que ejerzamos esa labor? Ahora yo le pregunto, dice aquí, no por fuerza. Y claro, no, hablando de fuerza, habla no por violencia o no bruscamente. Pero la pregunta es, ¿cómo se podría trabajar en medio de ovejas que, al igual que un niño chiquito resabellado, rebelde, no se dejan guiar o pastorear? Ahí es donde viene el asunto.
Entiendo, mi amado hermano, que para este tipo de trabajo o para este tipo de demanda, también la oveja debe de tener a su vez su propia demanda. Es decir, el pastor tiene su demanda de Dios, pero las ovejas también tienen su propia demanda. ¿Qué le demanda el Señor a las ovejas? Obediencia a la autoridad. ¿Qué le demanda el Señor a quien está con la autoridad? A que haga bien su trabajo. Queriendo ser muy resumido. O sea, si cada parte hace su labor, entonces el pastorear se hace muy fácil. Yo le pregunto, en casa, cuando sus hijos a usted le hacen caso, cuando su esposa se mantiene al unísono que usted juntamente con ella, pregunto, ¿cómo usted se siente en ese día, en esa semana donde todo el mundo ha funcionado como relojito? Es decir, donde cada quien ha hecho lo que compete. Pregunto yo, imagínese que usted llega un día de su casa, del trabajo a su casa, y ve la ropa lavada, la comida preparada, los niños acostados en la cama, los deberes listos, los uniformes planchaditos. Pregunto yo, ¿cómo usted se sentiría en ese hogar? Feliz, diría, wow, he llegado al cuarto de Belén. Pero cuando usted ingresa y lo primero que tropieza es con el juguete del niño en la puerta, de moscas que se pasean en los platos de 3 días que no se han lavado. Porque hay quienes dicen, voy a lavar, voy a lavar, y los platos amanecen como otro día. Donde ya no utiliza la esponja, sino espátula para sacar la grasa. Pregunto, ¿podrá usted tener un día tranquilo, un descanso gratificante en casa? La misma situación se puede dar en la iglesia. La misma situación. Y todo porque no hay de parte y parte, ¿qué cosa? Un cumplimiento de sus obligaciones. Porque así como la iglesia debe de sujetarse a la autoridad que el Señor en la cual ha puesto, también el pastor o sus líderes deben de sujetarse a la autoridad que está sobre ellos. Y querido hermano, es por ello que Primera de Pedro capítulo 5 dice la Escritura, hablando de la demanda también para el liderazgo de la iglesia: apacienten la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no lo hagan con violencia, sino voluntariamente. Es que cuando uno obedece voluntariamente, no hay presión, ¿verdad? No hay presión, y cuando usted hace un trabajo sin esa carga de presión, usted trabaja bien. Yo le pregunto, cuando usted tiene al jefe que lo está mirando ahí y le dice, entrégame rápido el informe, y usted está así. Pregunto, usted puede hacer. Aquí tengo una hermanita que cuenta los momentos conmigo, aquí está presente. Y cuando yo me acerco, le salió sí, le está faltando la presión. Pero cuando yo ya estoy, hasta el sol. Mi amado hermano, ¿cómo a usted le gusta trabajar? ¿Cómo a usted le gusta obedecer? ¿Cómo a usted, en este caso, se siente, al estar sujeto a la autoridad? ¿A gusto o a disgusto? Obvio, está en disgusto cuando le cuesta, ¿qué cosa? Someterse. A toda persona que mire, que desde el hogar le cuesta someterse a un padre, a quien diríamos así, o a una madre, a quien lo ha parido, no le va a caer medio engorroso obedecer a quien por naturaleza no le debe nada. Hablando de un vínculo, la persona que desde el hogar obedece, no se le dificulta obedecer a autoridades, si diríamos así, a autoridad fuera del hogar. Y por ende, la autoridad de Dios. Cuando vamos a la Escritura, sigue diciendo el versículo número 3, no hablando de la autoridad que debe de ejercerse desde la parte eclesial, no como teniendo, mire cómo el Señor nos exige, no como teniendo qué cosa sobre la iglesia,
señorío a manera de un capataz con sirvientes sobre los que están a vuestro cuidado, sino ¿qué debo de ser para ellos? Siendo ejemplo de la ley. Esa labor es la que recibe recompensa. Por eso es que en el verso siguiente dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Claro, la labor que se hace de buena voluntad, no aquella que se hace por imposición. Y querido hermano, culminando el versículo el cual en esta noche hemos podido darle lectura, capítulo 10 de 2 de Corintios, verso número 11, dice el apóstol Pablo, obviamente el Espíritu Santo: esto tenga en cuenta tal persona. Ya como que Pablo, digo yo, ¿no? Pablo también era hombre, ¿verdad? O no era hombre, todos los días vivía con Alita. Pablo también era un hombre, ¿sí? Y me imagino yo que debió haber tenido también un polvo, una medida. Yo le pregunto, ¿cuántos tienen su medida en casa? ¿Ah? ¿O cuántos aguantan de todo? Si saltan a cucarachas, y le da igual, una más volando, no sé si es la misma. Yo creo que todos tienen un aguante, todos tienen una resistencia. ¿Sí? Hay quienes pegan un grito y dicen: ¡basta! ¡Ya! ¡Mucha gloria! Y los hijos hasta se asustan. ¡Ay, mi papá se le metió! ¿No? Eso pasa cuando el bullicio y el coro, el llanto, el desorden, la queja, ¿verdad? Sí. Yo no veo que esto Pablo como que al tope del asunto. Dice el versículo número 11: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cargas, ¿qué dice? Estando ausente, lo seremos también en hechos. Ahora, en pocas palabras, tú te confundas. Así como me ves predicando, en lo que dice Pablo, así también lo soy fuera de esa plana. Amén. Diría cualquiera: así como soy en casa, soy en el trabajo. Así como soy en el trabajo, lo soy en casa. Eso habla, mi amado hermano, ¿sí?, de una identidad, ¿sí?, diríamos así, no bipolar, si quiero usar alguna expresión para que se pueda entender. Y cuando hablo de bipolar, hablo de que no tiene dos identidades, sino una sola. Es amable aquí, amable allá. Es enérgico aquí, es enérgico allá. De pronto sonríe aquí, sonríe allá. Usted ha visto a veces los reclamos en casa: si le da risa para afuera y un odio aquí adentro. Allá es puro beso y aquí es puro golpe. ¿Cuántas esposas no le reclaman así a su marido? Allá es y acá. No, Pablo es certero en el asunto. Sí, y dice: a ver, si para estos que están teniendo conflicto, tengan por seguro que así como ustedes dicen que soy enérgico en la carta y no de cuerpo presente, me van a conocer como soy también de cuerpo presente. ¿Sí? Mire, la situación en Corintios con esta carta ayuda a desnudar los típicos problemas que pueden tener las iglesias de hoy en día. A veces cuando vemos a las iglesias en la Biblia, pensamos que son iglesias, pero sin defecto. Pensamos que son iglesias que no tienen ningún ápice de pronto sí de maldad, de corrupción. No, hermano, son iglesias tal cuales como lo somos nosotros. Claro, con problemas de pronto diferentes, pero no por ello dejan de ser problemas. ¿Sí? Así como de pronto en esta iglesia tiene sus propias impases, sus propias contradicciones, que pueden diferir o pueden ser muy diferentes de otras iglesias, pero a la larga, problema es problema. ¿Verdad?
Corintios termina diciendo, versículo número 11, esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra, por cartas, estando ausente, lo seremos también, y esto era más fuerte, en hechos, estando presentes. Hasta ahí quiero llegar en esta noche, sí, porque más adelante van a llegar las conclusiones. O diríamos así, las acciones las cuales Pablo hará prevalecer en la iglesia a los Corintios. Amén. Mi amado hermano, espero que esta enseñanza haya podido llenar también tu corazón. Amén. Y recuerde que la iglesia debe de aprender también este principio de autoridad. Amén. Si inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por cada estudio de tu palabra. En él vemos, oh Dios, las diversas situaciones, Padre, que empañan a la verdad un crecimiento saludable dentro de la iglesia. Pero también es muy cierto que estos impases que se reflejan en las iglesias nos sirven a nosotros para pulir, mejorar y de alguna manera corregir todo lo deficiente en nosotros. Hoy, como conclusión, podríamos decir que se nos ha enseñado que el primer principio para que en la iglesia la situación se encamine de la mejor manera, primeramente es someterse a las autoridades. Y esa autoridad no necesariamente es la secular. Hay autoridades espirituales que tú has puesto en la tierra en la cual yo debo someterme. Si soy tu hijo, debo de identificarme en esta sujeción.